No hay separación entre cosmos y nosotros. Este podcast es un vínculo para que juntos develemos la astrología que nos habita, seamos conscientes de ello o no. De pequeña, entre los apagones cubanos durante el llamado período especial y los cuentos de mi madre, descubrí las estrellas. Mirar al cielo se volvió una pasión nocturna. Desde entonces no dejo de observar el firmamento. He pasado de contemplarlo a sentirlo. A la edad de 18 años recibí el primer dibujo e interpretación básica de mi carta natal, confeccionado con un método muy antiguo. Se desplegaba ante mí una nueva matriz energética repleta de posibilidades. En ese instante, supe que este lenguaje simbólico y su correspondencia en nuestra psique me acompañarían para siempre. Te invito a este viaje, a que juntos tropecemos con esta herramienta ancestral que nos regala el universo. Descubramos juntos esta manera de percibir la realidad y así sentir lo que los astros susurran. Hola, soy Lida Cao, esto es Los Astros Susurran y estoy muy feliz de retomar el podcast. Esto es un espacio donde intento compartir una mirada astrológica desde el punto de vista arquetipal, con elementos de psicología analítica, cábala, y tratando de trasladar hacia ustedes este lenguaje de una manera comprensible, pero con una pincelada distinta a lo que estamos acostumbrados a escuchar. Por tanto, mi principal objetivo es que abras tu percepción. Y si con lo que aquí te comparto resuena, pues perfecto. Luego de más de un año que no saco episodio, muchísimos de ustedes me han preguntado cuándo habría nuevo episodio, cuándo retomaría el podcast. Y bueno, decirles que muchas gracias. Este pasado 2023 ha sido uno de los años más transformadores para mí, del cual aprendí que debía enfocarme más en mi propio proceso personal, en mi salud, en mi bienestar. Pero hay algo que sí que me quedó clarísimo, y es precisamente que debía seguir con este espacio. Así que aquí estamos y estaremos. Espero que con una frecuencia de lunes y viernes. El primer episodio de la semana podrán escucharlo a través de todas las plataformas, incluido YouTube, los lunes y los viernes. Bueno, pues quiero comenzar con un espacio que he titulado Conversaciones, donde mi idea es incluir un intercambio con algunas personas que nos puedan compartir su mirada sobre la vida, y también contaremos con algunos maestros, terapeutas, amigos. Esto me tiene muy emocionada, así que espero que les guste y además que podamos revelar luz con todos estos diálogos. Estuve pensando sobre qué podíamos hablar en este primer encuentro del año y creo que sería bueno empezar comentando brevemente sobre 4 cuestiones astrológicas que sucederán este año 2024. Decirles que aunque hablemos de estos eventos por separado, recuerden que esto ocurrirá siempre dentro de una dinámica que incluye además otras cuestiones. O sea, que no pasan de forma aislada y que, como he dicho en otras oportunidades, aunque hablemos de una posición astrológica determinada o de un tránsito, esto debemos apreciarlo dentro de una totalidad, la totalidad del mandala astrológico. Lo hablaremos por separado para poderlo comprender desde nuestra lógica más racional, pero iremos a lo largo del año profundizando un poco más en todo esto. Yo quiero comenzar hablando ya directamente sobre los nodos que están en este momento en el eje Aries-Libra. ¿Y qué cosas son los nodos? Primeramente decirles que son lugares que están relacionados con los eclipses, son puntos, está uno enfrente al otro. Por tanto, hablaremos de un eje nodal situado en 2 signos que se forman de la intersección en la órbita de la Luna con la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Uno sería el nodo norte o ascendente y el otro el nodo sur o descendente. Ellos tienen una oscilación pendular marcada, bien marcada, y se produce de manera retrógrada. O sea, ellos van de manera retrógrada. En la antigüedad se pensaba que tenían un movimiento uniforme, regular, y se les decía cola de dragón al nodo sur y cabeza de dragón al nodo norte. Porque cuando se observaban los eclipses desde nuestro punto de vista de la Tierra, se decía que era como si un dragón se tragaba al sol o a la luna y lo expulsaba por la cola. Razón por la cual hay una tendencia a decir en astrología que uno drena por el nodo sur y debería ir hacia la energía del nodo norte. De manera que el nodo sur, es una energía que se conoce, que resulta familiar y que uno debe trabajar en ir hacia el nodo norte. Pero yo pienso que tal como el mismo movimiento oscilatorio o pendular que tienen los nodos, así mismo deberá ser nuestra relación con ese llamado en ocasiones corredor kármico, pues creo que son puntos que se relacionan con la evolución de nuestra alma y habla de otras encarnaciones también y una energía que se debe trabajar en esta vida. El nodo norte es como un indicador
que podría marcarnos una dirección. Por ejemplo, en astrología cabalística tiene que ver con la corrección de nuestra alma, o sea que trae información. El nodo norte se asocia también al norte de la brújula, pero según mi experiencia, tanto nodo norte como nodo sur indican un trabajo y ambos en su conjunto que más allá de drenar o liberar o ir hacia una energía determinada, se debe trabajar con ambas energías en un movimiento oscilatorio. Podríamos asemejarnos, por ejemplo, a que fuera como energía del pasado, del futuro, o consciente, inconsciente, pero creo que también son puntos reflexivos que nos marcan una ruta y definitivamente es un momento de reajustes. Ahora, estos nodos pasan por un eje cada año y medio, más o menos, de manera que desde julio del 2023 hasta enero del 2025 estarán en el axis Aries-Libra, nodo norte y nodo sur respectivamente. Los nodos vienen de estar en el eje Tauro-Escorpio desde el 2022 y casi hasta mitad del 2023, así que hay temáticas de este axis que nos trajeron un fuerte trabajo interno o de transformación, al punto que uno de los regentes de Escorpio, por ejemplo, este año entrará en Acuario y Urano, regente de Acuario, lleva un tiempo en Tauro, o sea que es toda una trama. Y el paso de los nodos de signos fijos, por ejemplo, a cardinales, todo esto es para quien más o menos tenga un cierto conocimiento de astrología, si no siempre les digo, quédense con la información, pueden buscarla, pueden preguntarme. Pero todo esto podría resumirse como que ya sabes que hubo una transformación necesaria. Ahora, vamos a poner acción sobre toda esta experiencia que nos ha dejado. Digamos que estamos dentro de un proceso de transformación mayor, a gran escala, donde los nodos en Aries Libra probablemente nos recordarán que el desvío de un curso tal vez sea necesario para la autotransformación, que la simpleza y la autoexploración y la conformación de una identidad como consecuencia es parte de un trabajo de nosotros mismos. También es un trabajo enfocado hacia la autoafirmación, con unos deseos tal vez inconscientes de sacar todo nuestro potencial, lejos del conformismo o de anteponer, por ejemplo, el deber ser a lo que nos guía por impulso, desde ese instinto primario que tiene que ver con Aries, ¿no? Es un año de dar pasos con confianza y de saltar al vacío, porque ahí en ese supuesto agujero siempre estará nuestra conciencia superior. Nunca vamos a caer. Nos sujetará nuestra propia conciencia. Hay que atreverse a hacer cosas diferentes, cosas que a priori percibíamos tal vez como inestables o sintamos miedo, porque recuerden que ese abismo es una ilusión, lo estamos generando desde nuestras dinámicas mentales. Así que este año no temas saltar al vacío y hacer tú mismo, porque eso que piensas o que haces es precisamente lo que tu alma necesita. Y este nodo sur en Libra nos recuerda además los vínculos, que somos partes de un inconsciente colectivo también, que no estamos solos, que además somos parte de una comunidad. Así que también tocará hacer un trabajo junto a otros. La última vez que estos nodos estuvieron en esta misma ubicación, donde están ahora, del 2004 al 2006. Así que podemos remitirnos a esa fecha a ver qué ciclo se completa aquí y en qué momento estábamos que podríamos relacionarlo con el momento presente. Lo más importante, saber en qué lugar de la carta natal se encuentra ese eje Aries-Libra y dónde están los regentes de ambos. Ya les digo, esto es algo bien resumido para que puedan entender la connotación de los nodos. Por supuesto, si conoces tu carta natal, ve si tienes un retorno nodal o si tienes un retorno nodal inverso. Y esos son temas un poco más astrológicos, pero estoy seguro que muchos de los que me escuchan por aquí, saben lo que estoy hablando. Así que bueno, igual si tienes solar y es Libra, ascendente, todos estos temas pues tienen relevancia en su carta natal. Ya les digo, por acá estaremos ampliando. Esto solo fue alguna de las pinceladas porque todo este año vamos a tener los nodos en el eje Aries-Libra. Otra de las configuraciones, la segunda que vamos a tocar el día de hoy, es
La entrada de Saturno en Piscis, Saturno demora de 28 a 30 años en recorrer todo el mandala astrológico. Así que en cada signo pasa aproximadamente 2 años y medio. Saturno estuvo en Acuario desde el 2020 y entró en Piscis en marzo del año pasado. Y ahí va a estar hasta el año 2026. Hace poco, durante la luna nueva en Capricornio, conversaba en mi broadcast channel de Instagram muy brevemente sobre la entrada de Saturno en Piscis y la importancia de pensar las estructuras desde una permeabilidad, desde una perspectiva diferente, desde la conciencia de que tal vez estas estructuras no dependerán de mí solamente, o ir aprendiendo que por muy sólida o que querramos concretar cosas al momento o verlas ya materializadas, que estas estructuras que nos gustaría gestar, debemos dejarle un margen a lo inconstante, a lo que no podemos ver tan rápido, sino que probablemente todas estas cositas van a requerir ciertos tiempos y sobre todo debemos trabajar en estructuras de fácil movilidad o traslado y que no sean muros de concreto, sino paredes de agua. Yo ponía esa gráfica de paredes de agua, ¿no? Imagínense una pared de agua, o sea, que implique tal vez mojarnos para traspasarla, pero que puede quedar abierta esa puerta. Que no sean estructuras de concreto inamovibles, sólidas. Creo que desde Saturno en Acuario nos ha quedado más que claro la importancia de hacer y percibir diferente. Una imagen muy gráfica, yo creo que esta, ¿no? De Saturno en Piscis, lo de la pared de agua, pero sobre todo creo que esto nos va a hablar de la importancia de actuar desde la empatía, la emoción, no construir estructuras como bloques rígidos, sino que pasen por el gradiente de la flexibilidad y el sentimiento. Por supuesto que en general podríamos ver una importancia en temas relacionados con la espiritualidad, aunque también pueden aparecer falsos gurúes. En la astrología mundana, por ejemplo, que es esa rama astrológica que analiza los fenómenos a gran escala y los relaciona a eventos, se dice que podríamos ver temas relacionados con el agua, con el gas. Se pone siempre el ejemplo de la tragedia con el sumergible, con las personas que fueron y bajaron a ver los restos del Titanic, porque esto podría implicar también nuevas regulaciones con respecto a estos temas. Pero bueno, en el terreno psicológico o de autoconocimiento, que es el que aquí abordamos, podemos localizar el área Piscis de nuestra carta natal y pensar qué estructuras se disuelven o necesitan un nuevo abordaje. En lo colectivo también es posible que nos invite a tener paciencia, enfocarnos a vivir esta encarnación de manera no solo consciente, sino empática. La última vez que estuvo Saturno en Piscis fue del 94 al 96. Decirles que Saturno no es un planeta que se sienta muy cómodo en este signo del elemento agua, un signo como Piscis. Por tanto, lo que implica sería cómo lidiar con esta encarnación, con el hecho de encarnar, con los retos, las responsabilidades diarias como individuo o colectivo. Así que todo esto puede estar matizado por la emocionalidad. Mi consejo: no caer en el desborde, porque también Neptuno, regente de Piscis, está también en este signo, terminando ciclo. Y es curioso cómo desde la astrología cabalística se comenta que Piscis es como ese espinazo, ese esqueleto que sostiene los otros 11 signos. Es el mes de Adar, que en arameo significa la columna vertebral o la médula espinal. Y entonces ambas cosas están sosteniendo todo este cuerpo. O sea, ellos dicen que sin Piscis no existiría el zodíaco. Y Saturno también se relaciona con las estructuras, la parte ósea del cuerpo. Es decir, que aunque tal vez ese movimiento no sea cómodo, es necesario. Y puede que su mayor propósito sea el de sostener procesos, donde lo espiritual y lo no tangible, o sea, lo que no podamos ver a simple vista y no por ello sea menos importante, no se va a tratar tal vez de algo físico, pero ya sabemos que todo lo que generamos en nuestra realidad es proyección de nuestro interior. Y si hay algo que no está funcionando como queremos en el exterior, entonces en primer lugar yo propongo que debemos buscar dentro, a ver dónde es que está la falla. Pues llamarlo de alguna manera, porque según mi punto de vista, aquí no hay falla, todo esto es un aprendizaje y son cosas que nosotros necesitamos vivir. Por eso siempre pongo el énfasis que cuando seamos capaces de entender la función
que tienen todos los eventos, todas las relaciones, todo lo que nos sucede en nuestra vida, vamos a ser más conscientes y por tanto vamos a tener un pie en la felicidad. Una autora comenta, por ejemplo, que Saturno es un gran maestro tras la máscara de los límites y el dolor. Así que también durante todo este tiempo que esté Saturno en Piscis, podemos sentir las consecuencias necesarias por añadidura de ser coherentes con nuestro propio proceso interno, porque muchas veces estar en conciencia o trabajar en nuestra individualidad o ser coherentes con nuestro camino de alma implica un dolor, un sacrificio. No suele ser tan fácil como no lo es el encuentro con uno mismo. A veces da miedo atrevernos a cruzar fronteras. Creo que esta es una de las funciones de este tránsito, que sepamos que esfera terrenal y esfera espiritual son lo mismo. Todos nosotros somos seres espirituales, emocionales, que necesitamos una conexión interna y necesitamos ser conscientes de nuestro trabajo individual de lo que Jung llamaba proceso de individuación. Que porque meditemos en las mañanas, por ejemplo, o realicemos terapia, o nos interesen temáticas como la magia, el tarot, la cábala, el esoterismo en general, es parte de nuestro camino de alma. Pero no se trata de una polarización, de que si hago uno, entonces no hago otro. Saturno en Piscis creo que culmina un proceso ahí también, que nos esclarece la importancia de apreciar la vida, nuestro cuerpo, la realidad como un todo, donde todo lo que lo conforma tiene relación. ¿Y qué puedo hacer? Divulgar, estudiar todo lo que yo decía anteriormente, pero también ocuparme de cosas terrenales o inmediatas, como trabajar, proveer, hacer ejercicios físicos, encargarme de mis finanzas, porque somos un todo, una completud. Y es una cuestión que creo que Saturno en Piscis nos resalta. Los procesos no solo son físicos, sino mentales, espirituales, digamos que nos traería la conciencia de alma, de poner temas en la mesa como la reencarnación, por ejemplo, o temáticas que antes no eran tan comunes de abordar como por ejemplo la astrología misma, porque todo ello será parte indispensable de esta mirada holística, donde no queda ningún área relegada. Nos propone una mirada a través de un lente común, el de la totalidad y la confianza, porque también el regente de Piscis es Júpiter. ¿Y qué estará haciendo este planeta? Pues es sobre la tercera cuestión que me gustaría abordar aquí y que va a ser clave en este año 2024. Por supuesto, ya le digo que esto es bien general, iremos adentrándonos a medida que vaya pasando el año en cada uno de estos procesos y ejemplificándolos un poco mejor para que se puedan comprender y sobre todo entender entender la energía y sentirla, más que entenderla, sentirla. ¿Qué está haciendo Júpiter? Júpiter está en Tauro, luego irá a Géminis, pero antes de trasladarse a Géminis va a tener un contacto con Urano y vamos a hablar precisamente de eso ahora mismo. Júpiter transita por el signo de Tauro y luego en mayo se moverá a Géminis, donde estará ahí hasta el año próximo. Pero su estadía por Tauro se encontrará el 21 de abril con Urano, quien está hace 6 años, desde el 2018 en Tauro. Entonces, vamos por parte para poder entender todo esto brevemente. Urano es un planeta que nos habla de trascender el límite, de la necesidad de liberarnos de lo aprendido, de la identificación material, de la rigidez. Representa el cielo en la mitología. Se ve como un relámpago también, pero como el cielo estrellado. Es una energía que no se corresponde con la de Tauro, porque la energía de Tauro es más asentada, firme, lenta. Precisamente de manera general pienso que este planeta durante su tránsito por Tauro nos propone una nueva mirada y una nueva manera de asimilar los ciclos, el ritmo de la vida y dejar abierta la vuelta a la flexibilidad, a nuevas maneras de generar recursos. Definitivamente la astrología desde hace años nos está empujando a cambiar radicalmente y un ejemplo de ello fue la pandemia. Así que pensemos en todo lo que hemos visto cambiar y lo que hemos cambiado nosotros en este último tiempo, porque decirles que el cambio empieza a ser y a sentirse inminente este año. Así que yo les recomiendo ver su zona Tauro, Escorpio en la carta y Géminis también, para que puedan arrojar un poco más de luz en este sentido. Entonces, Júpiter, que es un planeta que, dicho muy brevemente, se dice que donde él está, amplifica.
Este hará conjunción en su tránsito por Tauro con Urano. Y tal vez en un momento de gran apertura, inmediatez, confianza en el cambio. Pienso que nos reafirmará la confianza en el cambio, exactamente. Pero este ciclo de Júpiter-Urano se ha asociado en otras ocasiones al desarrollo tecnológico, ha sido importante en el impacto de ideas novedosas, repentinas, y a un nivel más interno creo que amplifica nuestra necesidad de significar, de hallarle sentido a las cosas, a la vida, a lo que hacemos. Así que este año es perfecto para que finalmente nos demos cuenta de todo lo que debemos hacer en línea directa con nuestro propósito y actuar. Porque si no, es posible que la vida nos cambie el escenario y toque cambiar abruptamente. Como decimos, cambiar sí o sí. Con lo cual, pienso que la mejor manera es ser consciente de la finitud en este plano y de nuestro propósito en él. Y esto me recuerda una frase que estará en la nueva canción de mi esposo que dice: ¿quieres frase de motivación para vivir? Pues cada segundo estás a punto de morir. Y está heavy, ¿verdad? Pero nos habla de la conciencia de finitud en este plano y de la importancia de reconocer la fragilidad de lo que llamamos vida. Y no es por negatividad o apresurarnos a algo, sino que hay que ocuparse de uno mismo. Porque no que el tiempo pasa, nosotros le estamos pasando al tiempo. Nosotros envejecemos, nuestro cuerpo se agota, cambia. Y esto es un poco esta energía también. Cada segundo simbólicamente morimos, porque ya no somos los mismos de ayer. Ya la tierra giró, el día pasó y la oportunidad que tuvimos hoy será pasado. O sea, que siempre estamos a punto de transformarnos y no ser conscientes. Así que lo mejor es aprovechar lo que tenemos y poner luz, poner conciencia en todo esto. Yo estaba pensando en una acción. Yo dije, ¿de qué manera puedo graficar toda esta energía de la cual estamos hablando hasta ahora? Y yo dije, yo creo que puede ser un poco, entre otras cosas, ¿no? Como la acción de pedalear, de cuando todos hemos montado bicicleta, me imagino, ¿no? Cuando estamos como pedaleando, ¿no? Que no queda de otra, estamos impulsados por nuestro propio físico, con nuestras propias fuerzas, ¿no? Entonces, ¿cómo cogemos ese instrumento y pedaleamos? No, es esa acción de impulsarnos. Así que yo creo que este pedazo de frases resumirá un poco estas cuestiones astrológicas que hablamos aquí. Es como si ya viniéramos hace años preparándonos para una transformación, porque esta transformación no ocurrirá, como casi ninguna, de un día para otro, sino que ya viene gestándose. Y si oyes este podcast desde el inicio, te darás cuenta que siempre han habido pautas que nos lo recuerdan. Pienso que social, político y económicamente seremos testigos de cambios en procederes, tal vez legislaciones que pueden abrir temáticas que anteriormente hayan estado silenciadas o que se vea la religiosidad de otra manera, los dogmas tomen un camino más soluble, que los estigmas se empiecen a diluir un poco en general, podríamos apreciar un entendimiento de lo diferente a nosotros y a su vez un respeto por la diferencia y que todo esto se pueda legislar también, ya digo, a nivel de estados y tal. Ya veremos, pero bueno, estas son cosas que anteriormente han ocurrido, pero que obviamente a mí no me gusta la astrología predictiva por eso mismo, aunque reconozco su valía también, pero no es lo mío, porque no podemos decir de una forma categórica que, o determinista que esto sucederá esto o no. Tenemos informaciones, históricamente han pasado otras cosas, pero no sabemos qué va a pasar porque es otro contexto, somos otras generaciones. Así que vamos a ver qué pasa. Es un periodo que promete un despertar individual, así que tocará también ser creativos, auténticos. Y también en personas que ya lo sean, pues es posible que se amplifique. Sin dudas, en esta era del plagio, las reproducciones, la idolatría desde la banalidad, se impone ser únicos, auténticos, diferentes, uno mismo y ser felices y estar en paz con lo que somos, porque todo eso que somos es lo que nos ha traído hasta aquí y ahí está su valor. Luego, cuando Júpiter entra a Géminis, tal vez sepamos explicar todo esto o empecemos a darle un poco de significado, a tratar de poner palabras a estos contextos.
Es probable que lo empecemos a percibir desde la confianza y el entendimiento, los vínculos, las relaciones. Y es probable que nos vaya trayendo muy poco a poco ese entendimiento. O también puede ser que lo tomemos lúdicamente. Lo mejor es sentir ese deseo de vincularnos desde lo intelectual con personas no solo que nos entiendan, sino que estemos abiertos a la posibilidad, a la bifurcación, ¿no? Una cuestión bien geminiana, la diferencia, aunque a priori podría resultarnos un poco incómodo, pues según la astrología más tradicional, Júpiter aquí en Géminis está en exilio, o sea que no se expresa con todo su potencial, así que esta integración es muy probable que sea paulatinamente. Poco a poco iremos caminando hacia el entendimiento de la transformación. Es posible que no nos demos cuenta tan rápido y tratemos de buscar argumentos, justificar desde lo mental ciertas cosas, o que nos cueste desprendernos de esa antigua percepción. Antigua percepción que ya obsoleta y sin darnos cuenta enterraremos con la llegada de Plutón en Acuario, que esto será otro tema de este año. Ya cuando ustedes estén oyendo este episodio, entró Plutón en Acuario durante toda esta estancia. En su retrogradación volverá un rato a Capricornio y ya a partir de noviembre entrará completo hasta el año 2044 en el signo de Acuario. Hemos hablado muchísimo ahora mismo, yo creo. Voy a tratar de resumir con palabras intensas como el mismo Plutón. Yo decía, ¿cómo puedo poner en símbolos, cómo puedo poner en imágenes o en palabras este tránsito, que es probablemente de lo que más se ha hablado, lo que más han escuchado hablar, si sí, en otras páginas de astrología y tal? Seguramente han oído hablar sobre esto porque es un planeta que demora bastante tiempo en un signo, ha estado en Capricornio bastantes años, entonces ahora se mueve. Es un tránsito muy importante. Entonces, yo le puse estas palabras: lo implacable, el encuentro contigo. Los otros me muestran el camino. Entender el dolor del pasado, el más dramático y el que puede resumir mejor según mi punto de vista todo esto es lo prometeico de la transformación, que por supuesto tiene su raíz en el mito de Prometeo, que se asocia a Acuario, pero en este tránsito hay algo del sacrificio prometeico. Creo que durante estos años sentiremos una urgencia de carácter sacrificial. ¿Y cómo podemos explicar esto? Simplemente vamos a estar hablando sobre todo esto. Vamos a estar hablando ya con el tránsito sobre todo esto. Y ahora que el Sol va a entrar también en Acuario, posiblemente en el episodio del lunes que viene hablemos y profundicemos un poco más sobre Acuario, sobre Plutón en Acuario y sobre todas estas temáticas. A ver de qué manera podemos conciliarlo. Yo también pensando todo esto decía, es como el abrazo del daimon o el diálogo con la sombra. Y conversando con mi esposo también le dije, yo creo que esto es el cielo y el infierno. ¿Por qué? Simbólicamente, obviamente, sin ninguna connotación religiosa, sino a nivel de arquetipo. Si nos ponemos a pensar, Urano, regente de Acuario, uno de ellos, porque el otro es Saturno, del cual también hablamos, y todo esto, por supuesto, entra en esta trama también. Urano se asocia a ese cielo estrellado, ¿no? Y Plutón con poder bajar a las profundidades de lo que se llamaba el Tártaro o el infierno. Entonces, es posible que estos años sean de una gran intensidad y de una oscilación simbólicamente cielo-infierno. Así que, o sea, a nivel de arquetipo. Vamos a estar hablando un poco más para que me puedan entender. Pero yo pienso que también es un encuentro con el deseo desde un lugar auténtico, sincero, con liberarnos, no pretender agradar ni ser entendidos, sino ser nosotros mismos. Creo que ese encuentro con el deseo en todas sus perspectivas y sus gradientes empezará a ser honesto, aunque en un inicio nos cueste verlo así, o lo empecemos a vislumbrar por los acontecimientos, o por el contexto, o porque el pasado nos esté trayendo, nos muestre cosas que definitivamente ya no serán sostenibles. La sensación puede ser la de, por ejemplo, que llevamos años construyendo un gran castillo de arena, con todos los detalles, tratando de que la arena sea sólida, empeñando toda nuestra energía en ello. Y ya cuando el castillo está terminado, de la manera más sólida que creímos, entonces hacemos así, nos recostamos y de momento se cae el castillo. ¿Por qué?
porque debíamos atravesar esa experiencia. Algo que creo que deben saber es que podemos hablar y especular sobre bases históricas, astrológicas, de lo que será este tránsito de Plutón por Acuario, pero creo que podemos pecar de alejarnos, creyendo que nos acercamos a una verdad. Yo podría decirles que la última vez que estuvo Plutón en Acuario fue entre 1778 y 1798, y que fue una época marcada por cambios, revoluciones, por ejemplo la francesa, las declaraciones de independencia, también como la creación del primer presidente de los Estados Unidos, del dólar. Pero si les digo que estas referencias nos ubican, pero no necesariamente va a ser así, porque estamos viviendo otro contexto. Yo pienso que aquí el cambio y la transformación viene más desde el interior de cada quien. Es un tránsito que vamos a sentir más que hablar. Creo que vamos a intentar explicarlo, sobre todo busquen dónde tienen Acuario en su carta natal, si la conocen. Por supuesto, todo esto deberíamos verlo ya anclados a nuestra carta natal. Pero bueno, también esto habla del encuentro, yo creo, con lo que no nos gusta ver de nosotros y lo que no nos gusta ver también de todo. No solo de nosotros mismos, sino de nuestro entorno. Entender la función del mal y de lo que no nos resulta cómodo o agradable. Yo creo que es un año va a ser un ciclo, pero bueno, estamos hablando de este año, ¿no? Donde se va a imponer la necesidad de ser nosotros mismos. Yo estaba pensando en un libro de mi profesor de Cábala que se llama Las estrategias del Satán como símbolo. Yo creo que el mismo nombre tiene que ver con esto, el Satán como símbolo, porque el Satán obviamente no es lo que nos han dicho desde la religiosidad. Satán es el oponente desde la Cábala, tiene una función. El más dentro de la Cábala tiene una función. Por eso siempre digo que es importante entender la función. Entonces, lo que hace mi maestro en ese libro es que entendamos desde el punto de vista cabalístico, ¿no? Y con todo un entramado bien explicativo, ¿cuál es la función del mal? Es indagar muy profundamente sobre las causas, sobre no quedarnos en la superficie de las cosas, sino ver a nivel de función qué es lo que está pasando, no quedarnos con una primera mirada. Así que creo que esta es una etapa que tiene que ver con el encuentro de nuestra alma, o sea, encontrarnos desde nuestra alma, desde lo más profundo de nosotros, con todos sus niveles. Yo creo que también tiene que ver con esta dualidad calor-frío, ¿no? Para hacerlo sencillo, Plutón y todo lo escorpiano siempre se asocia a ese calor, a la fogosidad, ¿no? Como estado. Y Acuario más como el frío, como un gas frío. Entonces es esta dualidad, pero no verlo desde una polaridad, sino yo creo que aquí lo interesante va a ser cómo integramos todo esto. Sentirnos y percibirnos también parte del cosmos. Desde lo que yo les decía desde el inicio de este episodio, desde una totalidad. En un plano más cerrado, concebirnos como parte del otro. Así que bueno, espero que todo esto se haya comprendido de la mejor manera. Yo sé que la astrología es un tanto compleja, podría resultarlo así, cuando no se tiene conocimiento más técnico, pero por eso yo siempre les digo que tratamos de ver tramas, tratamos de ver totalidad, a verlo todo de la manera menos fragmentada o como que una cosa es parte de lo otro. Así que bueno, nada, familia, nos vemos el viernes. El viernes vamos a tener un episodio donde empezaremos con las conversaciones con otras personas y nada, los invito a estar por aquí. Les mando un abrazo grande. No olviden suscribirse al podcast desde donde estén escuchándolo, en Spotify, en Apple Podcasts, en YouTube. Suscríbete, déjame un review, 5 estrellitas. Coméntame qué te pareció el episodio y poder seguirme en las redes sociales, en Instagram sobre todo, que estoy más activa, o Facebook, @lidacao con Y, @losastrosusurra. Y estoy contenta de regresar por acá. Los quiero muchísimo y gracias por la espera y sobre todo por escucharme.